Históricamente las relaciones entre los militares y el proceso democrático no han sido fáciles ni en América Latina ni en el resto del mundo. En gran parte esto se debe al estatus especial que tradicionalmente se les atribuyen a las Fuerzas Armadas o al que se autoatribuyen dentro de la mayoría de las sociedades. Dicho estatus implica que los militares se sientan no solo responsables de la defensa de la patria frente a terceros, sino también garantes de la seguridad del sistema político de su país, cualquiera que éste sea, hasta tal punto que en diversas constituciones de América Latina como la nuestra se le confiere explícitamente ese papel. Hoy nos acompaña el sargento viceprimero en uso de buen retiro, John Elber Valencia, a esta entrevista para el desarrollo de la Maestría de Educación y Cultura de Paz de la Universidad Surcolombiana. Bienvenido, sargento. Profesor, es un gusto saludarlo a usted y a todas las personas que están viendo este video. Me encanta estar en estos espacios de participación literaria. Sargento, ¿por qué cree usted, en una primera pregunta, que los directos responsables de la sociedad y de la estabilidad del sistema político se le atribuye a las Fuerzas Armadas? En algunos países de Latinoamérica se le atribuyen, otros se autoatribuyen, como el caso de los vecinos de Colombia, porque precisamente tienen el monopolio de las armas. Y el monopolio de las armas está ligado precisamente al poder político. El poder político le dice: ejército, fuerza aérea, armada, infantería marina, usted maneja el monopolio de las armas para que proteja nuestro marco democrático. Entonces, en ese contexto se toman algunas funciones y atribuciones para poder ejercer el ejercicio de mantener la soberanía nacional y poder proteger la frontera. Hoy, sin embargo, debido al proceso de democratización y globalización, es preciso revisar esas dos funciones adjudicadas a las Fuerzas Armadas. Por una parte, las amenazas de los conflictos históricos han perdido relevancia y las nuevas amenazas que provienen de la fragilidad de los estados y del crimen organizado y transnacional, que incluyen las graves repercusiones que pueden crear el cambio climático, implican además la revisión de un concepto de defensa nacional. Por otro lado, la necesidad de incluir a nuevos grupos históricamente marginados en el proceso democrático en sociedades que de por sí sufrieron una grave decadencia de la sociedad. Exige además también una mirada hacia el concepto de estabilidad política interna. Profesor, el mundo es cambiante. No somos ajenos a esos cambios desde ningún punto de vista. Cuando hablamos de los cambios, de revisar los protocolos, de revisar la pedagogía, de revisar la educación que tienen las fuerzas militares, debemos referirnos precisamente en el contexto de la amenaza que tenemos en Colombia. Venimos de unos procesos largos de amenazas con guerrillas, paramilitares, pero no menos importante el narcotráfico, que ha sido el combustible de todo este cuento en Colombia. ¿Qué es lo que hay que revisar? Revisar el rol que cumple el Ejército Nacional, las fuerzas militares, dentro del contexto de soberanía, de defensa del pueblo colombiano, pero también hay que revisar la capacitación que se le están dando a las fuerzas militares para que sigan cumpliendo la misión que les fue impuesta desde la Constitución del 91. Desde ese punto de vista, como militar, ¿qué funciones creen que se dan con respecto al proceso de democratización, globalización y que están adjudicadas a las fuerzas militares? Vea que hay algo muy importante, profesor, desde el proceso de paz, y este ha sido muy importante porque el ejército le tuvo que reinventarse, ¿sí? Entonces, toda esa parte que estaba dirigida a la estrategia, a la ofensiva, a la parte operacional, entonces pues tocó que redireccionarla, sin decir de que no van a seguir cumpliendo las misiones que en estos momentos están adjudicadas por el poder político, sino, o mejor, no por el poder político, sino por la Constitución. Y entonces las fuerzas militares entraron a ser parte de unos profundos cambios, y no solamente en uniformes, en armas, sino también de coger al soldado, de coger al suboficial, de coger al oficial y decirle: mire, el camino que debemos seguir de ahora en adelante es este. Usted se debe al pueblo, se ha debido al pueblo el soldado desde 1810
En toda la campaña libertadora 1819, del 7 de agosto, cuando precisamente se celebra el Día del Ejército Nacional, y se sigue manteniendo. Se ha cambiado nomás de uniforme, es decir, dejamos la ruana, dejamos el sombrero, se colocaron un fusil, un uniforme, una gorra para seguir defendiendo la soberanía, pero ya con más capacitación, con más berraquera, con más músculo. En un momento determinado músculo financiero, ahorita necesitamos un músculo intelectual. Claudia Sila, investigadora de la Fundación de Ciencias Políticas SWP y de Berlín, y directora del Departamento de las Américas, nos informa en uno de sus textos que sería muy fácil decir que los militares son los culpables del actual estado de las cosas. En la mayoría de los casos es un gobierno democrático el que decide concentrar tanto poder en las Fuerzas Armadas y entrar en una relación de dependencia tan asimétrica. Aclara además, y enfatizando la importancia de que se establezca una definición mucho más precisa de las funciones del ejército y se refuercen los controles cívicos democráticos sobre el objetivo, que solo pueden alcanzarse si los gobiernos promueven sin tapujos una política de seguridad más abarcadora y transparente. ¿Cómo cree que debe ser esa seguridad y esas otras funciones que están a cargo de las Fuerzas Armadas? Profe, la investigadora hizo una investigación general, pero le decía al inicio de esta entrevista, el caso de Colombia es un caso atípico, son amenazas totalmente distintas a las que viven algunos otros países, y nomás en Sudamérica podemos evidenciar eso. Colombia y con sus fuerzas militares han librado una lucha de décadas con varias amenazas, y las mantenemos, y también se reinventan, ¿sí? Se reinventan, y también se tienen que reinventar las fuerzas militares. De ahí la importancia de que los soldados no solamente se dediquen al tema del monopolio de las armas, al tema de las operaciones militares, al tema de la ayuda precisamente de la soberanía, sino que también tiene que llevar una acción integral, es decir, un complemento paralelo, las operaciones militares, con la logística, con la acción integral, para precisamente apoyar a la población en los lugares más apartados que tiene la patria. Sargento, como militar, ¿qué será importante la posibilidad de otorgar derechos democráticos participativos a los miembros de las Fuerzas Armadas? Profesor, en un concepto totalmente personal, y desligándome un poco de lo que fui durante 23 años, yo creo que no es necesario darle la participación democrática precisamente a los soldados, a los oficiales, a los soldados, porque precisamente el pueblo que está sin armas, que está sin el pueblo, el ciudadano del común, tiene que elegir sus propios gobernantes. Otra cosa es que no lo sepan elegir, pero el soldado debe ser precisamente mantenerse a un lado de toda esta situación para seguir cumpliendo su misión, que es la defensa de los colombianos. Porque si no, entonces el soldado entonces diría, no, este es el presidente, entonces como eligieron otro presidente de otro partido, entonces no porque yo soy soldado del anterior presidente o del futuro presidente. Yo creo que debe mantenerse el estatus de apolítico a las fuerzas militares para que se pueda seguir se pueda precisamente seguir cumpliendo con la misión de la defensa y de la soberanía de la patria. De esa manera, entonces, el posible cambio de una línea política de mando a nivel nacional, las fuerzas militares seguirían firmes. Totalmente, totalmente. En el caso, en esta coyuntura que estamos viviendo en este momento en nuestro país, tradicionalmente ha gobernado la derecha y llegó a la izquierda, pues que sigan siendo subordinados del gobierno de turno, y debe ser de esa manera. Ahora imagínense si se le da el estatus de poder votar. Entonces, no, este es mi presidente, este no es mi presidente. Entonces pasa lo que pasa actualmente en la sociedad colombiana, la polarización de las fuerzas militares. Entonces, ¿usted se imagina una polarización armada? Un paro armado de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas de Colombia, sería nefasto para el país en medio de todo lo que hemos vivido. Y en otra posición personal, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve la situación actual que de pronto ha vivido Colombia y que se ha vivido en el mundo, con la pérdida de dineros que viene en ayuda de tecnología, en este caso de internet para las zonas rurales,
o de situaciones a nivel internacional donde se ven involucrados también de pronto las Fuerzas Armadas o ex Fuerzas Armadas, ¿no? Correcto, profesor. El tema de la corrupción en Colombia ha permeado todas las esferas. No es, no quiero con este comentario normalizar todo lo que pasa, pero decir que el tema de corrupción ha llegado a un nivel espantoso, por decirlo de una manera, y debe ser condenado y debe ser castigado ejemplarizantemente. Lo que pasa es lo que pasa aquí en Colombia, que el corrupto sigue los mismos caminos y aquí no pasa nada, ¿no? Pero las fuerzas militares, tienen que estar al margen de todo esto, porque imagínense de que lo mismo, entonces no me gustó el político X, entonces como yo soy de este partido, entonces yo como tengo el monopolio de las armas, yo voy a hacer otra cosa que no debo. Sargento viceprimero en uso de Buen Retiro, no me queda más que agradecerle por esta entrevista. Insisto que es para el desarrollo de la maestría en Educación y Cultura de Paz de la Universidad Surcolombiana. Y pues muchísimas gracias. A usted, profesor, muchas gracias a ustedes por ver este video y ver estas notas personales también de una persona que duró 23 años en el ejército y que hoy goza de uso de buen retiro de las fuerzas militares.